1875, la princesa Luisa de Bélgica, de 17 años, se casó con el príncipe Felipe de Sajonia-Coburgo y Gotha, de 31 años, pero su unión pronto se volvió amarga y abusiva. Años después, ella huyó, causando escándalo e indignación en su familia. Sin embargo, finalmente Luisa fue detenida y enviada a una institución mental para pasar el resto de sus años. Pero aquí no termina su historia. Así que acompáñame mientras exploramos lo que le sucedió. La princesa Luisa María Amelia de Bélgica nació el 18 de febrero de 1858 en el Palacio Real de Bélgica en Bruselas. Nació en una nación relativamente joven. Bélgica logró su independencia tras la Revolución de 1830, luego de siglos bajo dominio borgoñón, español, austriaco, francés y holandés. Su padre era el príncipe Leopoldo, el heredero al trono, quien se convirtió en Leopoldo, segundo el rey de los belgas, en 1865. En el momento de su nacimiento, el abuelo de Luisa, el primer rey de Bélgica, Leopoldo I, era el monarca reinante. La madre de Luisa, María Enriqueta de Austria, pertenecía a los Habsburgo austríacos, la familia real que gobernó Bélgica la mayor parte del siglo XVIII. Ella se casó con Leopoldo en 1853. Luisa fue la primera hija del matrimonio de Leopoldo y María Enriqueta cuando era una bebé. Su padre la describía como muy sabia y pálida, bromeando que tenía ojos oscuros y una nariz grande. Digna de mí en todos los sentidos. Lamentablemente, este sería el punto más alto de su relación, como veremos pronto. Después nacieron 3 hijos más: Leopoldo en 1859, Estefanía en 1864 y Clementina en 1872. Pero la tragedia golpeó a la familia real en 1869, cuando el joven Leopoldo tenía solo 9 años. Murió por complicaciones de neumonía, resultado persistente de una caída en un estanque el año anterior. Su muerte devastó a la familia real belga, y la pequeña Luisa, de 10 años, quedó desconsolada. Esta pérdida dejó al rey Leopoldo II sin heredero varón, profundizando las grietas en su difícil matrimonio con la reina María Enriqueta, y permitiendo que sus hijos crecieran en un hogar tenso y fracturado. La pareja tenía pocos intereses y afecto en común. Como muchos matrimonios reales de la época, su unión fue por deber, no por amor. Como la hija mayor del rey belga, Luisa debía casarse con una familia aristocrática real prominente para fortalecer los lazos diplomáticos del pequeño reino. Bélgica era una potencia menor en ese entonces, cuando las grandes potencias europeas estaban enfrascadas en una lucha donde la fuerza solía imponer la razón. Prusia y sus aliados alemanes entraron en guerra con Francia en 1870 y, tras un breve conflicto, le quitaron Alsacia y Lorena. Países como Bélgica eran muy conscientes de que necesitaban alianzas fuertes para asegurar su seguridad a largo plazo. Por lo tanto, el futuro esposo de Luisa fue tema de debate desde que ella era muy joven. Mientras tanto, Luisa creció en varios palacios y residencias reales en Bruselas y sus alrededores. Incluía el Palacio Real en el centro y una residencia en Lachen en las afueras. Su padre era una figura silenciosa y distante, y ella y sus hermanas fueron criadas principalmente por su madre. Los niños también recibieron educación en casa, lo cual era completamente normal para la realeza en el siglo XIX. Esto incluía aprender francés, alemán, inglés, matemáticas, historia, clásicos y religión. Luisa habría aprendido sobre la división cultural en Bélgica, evidente por la presencia de protestantes católicos y hablantes de neerlandés, alemán y francés en distintas regiones. Como se mencionó, los padres de Luisa tenían una relación tensa, pero Leopoldo estaba decidido a tener otro hijo después de la muerte de su único varón. Así que intentó reavivar la vida marital con la reina, pero las esperanzas se desvanecieron después de un aborto espontáneo en marzo de 1871. Luego, cuando Clementina nació en julio de 1872, el darse cuenta de que no habría un heredero varón llevó su matrimonio al límite. Solo los hombres podían heredar el trono belga. Leopoldo vivió gran parte de su reinado consciente de que carecía de un sucesor directo. Con el paso de los años, la reina María Enriqueta se alejó cada vez más de la corte. Con el tiempo se hizo conocida como la Reina de Spa,
por la cantidad de tiempo que pasaba en la ciudad balneario belga, en lugar de estar al lado de Leopoldo. Hasta la época de la Guerra Franco-Prusiana, en 1870, Leopoldo había creído que lo presionarían para casar a su hija con Luis Napoleón, el hijo y heredero de Napoleón III, el emperador de los franceses. Sin embargo, Napoleón fue derrocado durante la guerra y se restableció una república francesa después del conflicto. Las negociaciones entonces continuaron con varios otros pretendientes. El que finalmente fue elegido fue Fernando Felipe, príncipe de Sajonia-Coburgo y Gotha, una de las principales líneas aristocráticas de Alemania. La familia de Felipe también tenía conexiones con las familias reales francesa y británica, y Felipe había nacido en París como nieto del rey Luis Felipe I de Francia, quien gobernó el país entre 1830 y 1848. De hecho, las conexiones reales de Felipe lo vinculaban directamente con Luisa. Los dos estaban estrechamente emparentados, siendo primos segundos por parte paterna y primos hermanos en primer grado por parte materna, aunque con una generación de diferencia. Así que, aunque Felipe no era heredero de un trono europeo importante, seguía perteneciendo a una dinastía poderosa y prestigiosa. Después de largas negociaciones y una ceremonia pospuesta, la pareja finalmente se casó en el Palacio Real de Bruselas el 4 de febrero de 1875. Con Luisa teniendo solo 17 años, mientras que Felipe tenía 31. Luisa tenía grandes esperanzas en el matrimonio, ya que había conocido a Felipe en varias ocasiones antes de la boda, y al principio le agradaba. Se convirtió en una unión desastrosa, ya que Felipe era 14 años mayor que ella, y las diferencias en sus personalidades pronto se hicieron evidentes para ambos. Más tarde, Luisa reflexionaría en sus memorias que no tenía idea de qué esperar en su noche de bodas, calificando la experiencia como tan angustiante que huyó del palacio en camisón a la mañana siguiente para esconderse en un invernadero. En las semanas que siguieron, Luisa describió una rutina inquietante en la que Felipe le pedía que le sirviera vino mientras él leía libros eróticos antes de irse a la cama. Además de esto, el matrimonio separó a Luisa de su familia, y después de una breve gira por las capitales de Europa, ella y Felipe finalmente se establecieron en la corte de los Habsburgo, en Viena. Se instalaron en el Palais Kolberg, y aunque era majestuoso, ya que fue construido en la década de 1840, Luisa más tarde describió el lugar de una manera mucho menos favorable. Ella afirmó que estaba amueblado de manera extraña, era oscuro, y que su habitación grande le daba miedo. Aún peor, la pareja vivía aquí con los padres de Felipe, y Luisa consideraba que su suegra era una mujer dominante y demasiado controladora en el hogar. A pesar de estos problemas, la pareja recibió aquí a 2 hijos. Leopoldo Clemente nació en 1878, y una hija, Dorotea María Enriqueta, nació 3 años después, en 1881. Para entonces, su matrimonio y vida familiar eran tensos, con conflictos frecuentes con su esposo y relaciones difíciles con su suegra. Ella lidiaba con eso gastando mucho dinero, y pronto se convirtió en una socialité extravagante que pasaba gran parte de su tiempo fuera y en Viena. Al principio, la maternidad había mantenido a Luisa mayormente en casa. Pero después de sufrir 2 abortos espontáneos, su inquietud creció. A finales de 1880, el cuidado diario de sus hijos quedó en manos de institutrices y ella buscaba más tiempo fuera del palacio. Kolberg. Las crecientes ausencias de Luisa pronto tuvieron una explicación aún más escandalosa. En 1883, ella inició un apasionado romance con el agregado militar de su esposo. Cuando él murió en 1888, ella rápidamente transfirió su afecto a su sucesor, el barón Nicolás Dory. Un romance que ardió hasta que el matrimonio de Dory en octubre de 1893 lo terminó abruptamente. Los rumores sobre Luisa se difundieron rápidamente por la corte de los Habsburgo y luego por Europa, provocando tal vergüenza que ambos padres intentaron sin éxito detener el escándalo desde lejos. En Bélgica, las noticias sobre la infidelidad de su hija disgustaron enormemente a Leopoldo II y contribuyeron a su creciente animosidad hacia ella. Esto fue significativo porque, debido a su gobierno personal del Congo en África, Leopoldo se había vuelto inmensamente rico, y Luisa contaba con recibir una herencia enorme. Pero como pronto verás, esto no iba a suceder. En 1895,
Luisa comenzó un apasionado romance con un joven oficial croata, el conde Giša Matašić. Desde el momento en que se conocieron, ella quedó fascinada. Era apuesto, atrevido y 9 años menor. Él tenía 27 y ella 37. Cuando se difundieron rumores de su relación, la corte de los Habsburgo se escandalizó. Luego todo explotó el 18 de febrero de 1898, cuando el príncipe Felipe, desesperado por salvar su honor, retó a Gíser a un duelo, pero fue derrotado rápidamente. Después de eso, Luisa huyó a Francia, y cuando regresó, las consecuencias fueron brutales. Le quitaron a sus hijos y su matrimonio prácticamente terminó. Pero lo peor aún estaba por venir. Pocas semanas tras el duelo, Felipe respondió de forma mucho más devastadora. Hizo que Luisa fuera declarada loca y persuadió al emperador Francisco José I para que la encerrara en un manicomio. Le dieron una cruel elección: regresar al Palacio Kolberg o pasar el resto de sus años en una institución mental. Luisa eligió la segunda opción y fue enviada a una institución en Dublín, cerca de Viena. Poco después, Gíser fue el objetivo, acusado de falsificar documentos. Fue arrestado y encarcelado. La noticia del encierro de Luisa se filtró rápido, y la prensa austríaca mostró simpatía por la princesa caída. Alarmado por el escándalo de Grumman, Felipe la sacó discretamente del Imperio Austrohúngaro en 1899 y la llevó a una institución en Sajonia. Desapareció de la vista pública por años. No vio a ningún familiar, excepto por una sola visita desgarradora de su hija, Dorotea, en febrero de 1903. Mientras tanto, Giša, encarcelado cerca de Viena, comenzó un romance improbable con María Stuger, una mujer casada de 23 años que consiguió un trabajo en la prisión solo para conocerlo. Ella se ganó su confianza, se convirtió en su amante y se dedicó por completo a lograr su liberación, contratando abogados, moviendo a la prensa, incluso después de ser despedida de la prisión, continuando su cruzada desde afuera, su persistencia finalmente dio frutos, y Giša fue indultado en agosto de 1902. Una vez libre, Giša intentó reunir apoyo para Luisa a través de artículos y unas memorias, pero nada cambió hasta que el destino le dio una oportunidad. En verano de 1904, Luisa fue enviada a Bad Elster, Sajonia, para un tratamiento de salud, donde la vigilancia era muy laxa. Aprovechando el momento, Giša organizó su escape y, con la ayuda de María, se llevaron a Luisa, y los tres huyeron cruzando la frontera hacia Francia. Por fin, después de más de 6 años de confinamiento, Luisa era libre. Al año siguiente, Luisa fue declarada cuerda, y en 1906 se resolvió su divorcio postergado. El príncipe Felipe le otorgó una pensión mensual respetable, pero Luisa, acostumbrada desde hace mucho al lujo extravagante, pronto se endeudó. Para entonces María Stolga ya no estaba, y Luisa y Gíser permanecerían juntos toda la vida, aunque nunca se casaron. El padre de Luisa falleció el 17 de diciembre de 1909 a los 74 años. Su madre falleció en 1902, estando internada en una institución. Se rumoraba que se casó años antes con su amante Carolina Lacroix, a quien conoció en París en 1900 cuando ella tenía 16 años. Leopoldo se casó con ella solo 5 días antes de morir. También había cambiado las disposiciones de su testamento, y esto creó la disputa por la herencia que marcó el resto de la vida de Luisa. Un artículo de periódico de The Times resumió los problemas. Se señaló que el sobrino de Leopoldo, Alberto, lo sucedería sin problemas como el rey Alberto, de acuerdo con la ley belga que prohíbe la sucesión femenina al trono. El tema de su patrimonio era mucho más complicado. Leopoldo tuvo 2 hijas con una Lacroix, además de Luisa y sus hermanas, aunque Leopoldo era enormemente rico gracias al feudo virtual que había establecido sobre el Congo durante un cuarto de siglo. Dejó una herencia de unos 6 millones para Luisa, Estefanía y Clementina. El resto de su riqueza fue para Lacroix. La noticia de la repartición de la herencia escandalizó a Europa. Pronto comenzó una batalla legal cuando Luis y sus hermanas biológicas impugnaron el testamento de su padre. Luis actuó con especial rapidez y los periódicos informaron que los alguaciles ya habían llegado a la casa de Lacroix para entregarle documentos legales. Al final, los tribunales solo dieron una pequeña victoria.
En 1914, tras años de disputas legales, Luis y sus hermanas recibieron poco más de 5 millones de francos cada una de la herencia paterna. El rey Leopoldo II debió sospechar que algo así ocurriría, ya que gran parte del dinero había sido ocultado en sociedades holding fuera de Bélgica, que habían sido creadas especialmente para que les resultara difícil impugnar los arreglos financieros que él había hecho. Como resultado, Luisa y sus hermanas quedaron efectivamente fuera de la herencia de su padre. El pago que recibieron podría haber parecido enorme para la gente común, y lo era, pero en comparación con Lacroix, las hermanas quedaron fuera, sin nada. Luisa y Gieser se mudaron varias veces tras la disputa por la herencia. Curiosamente, regresaron a Viena antes de la Primera Guerra Mundial, pese a los problemas vividos allí antes. Cuando estalló la guerra, les pidieron que abandonaran el país. El Imperio Austrohúngaro era aliado de Alemania en la guerra, y los alemanes iniciaron el conflicto invadiendo la neutral Bélgica. Por lo tanto, los austriacos no querían a la hija del exrey de los belgas en Viena. A pesar de estar exiliada de Austria a Hungría, la pareja tampoco podía ir a la tierra natal de Luisa, ya que estaba bajo ocupación alemana, así que se fueron a vivir a Múnich, en el sur de Alemania. Mientras vivía en Múnich, se enteró de que su hijo, Leopoldo Clemente, había estado involucrado en un incidente el 17 de octubre de 1915, en el que tuvo una discusión con su amante, quien luego le disparó varias veces, y rompió un frasco de ácido sulfúrico sobre su cabeza antes de dispararse a sí misma. Él sobrevivió, pero sufrió heridas graves, quemaduras por ácido, la pérdida de un ojo, costillas fracturadas y el vaso roto. Tras 6 meses de agonía por infecciones y complicaciones de sus heridas, murió en abril de 1916. Para empeorar su situación, Gieser fue arrestada en agosto siguiente y enviada a un campo de prisioneros de guerra en Budapest. Luisa finalmente regresó al Imperio Austrohúngaro para abogar por el caso de Gisa. Pero para entonces, ella estaba cada vez más empobrecida, con Bélgica bajo ocupación. Los fondos de los que antes dependía se cortaron abruptamente, y su situación financiera empeoró. A principios de 1917, sus deudas habían explotado hasta alcanzar la asombrosa cifra de 30 millones de marcos, declarándose insolvente. No pudo hacer nada más que observar cómo se llevaban sus pocas pertenencias restantes, y las vendían en una subasta, quedándose sin nada a su nombre. Solo logró sobrevivir gracias a la ayuda ocasional que le enviaban su hija Dorotea y su hermana Estefanía. El alivio para Luisa y su amante llegó al final de la Primera Guerra Mundial y la derrota de Alemania y Austria-Hungría. Finalmente fue liberado y se fueron a Francia, mientras el imperio de los Habsburgo se desmoronaba en varios países y años de guerras internas. Sin dinero del cual hablar, Luisa se dedicó a escribir sus memorias en Francia, y las publicó como Alrededor de los tronos que vi caer en 1921. Aunque el libro mostró una visión fascinante de los escándalos de las cortes europeas, al final de la era imperial, ni ella ni Gieser vivieron para disfrutar regalías importantes. Falleció por uremia y problemas cardíacos en otoño de 1923, mientras vivían en París. Luisa se mudó una vez más a Alemania después de esto, pero ella tampoco vivió mucho tiempo. Murió en Wiesbaden el 1 de marzo de 1924, en la pobreza, a los 66 años. Su única hija sobreviviente, Dorotea, se casó con Ernesto Günther, el duque de Schleswig-Holstein. No tuvieron hijos biológicos, aunque sí adoptaron a varios niños. La línea biológica de Luisa terminó cuando Dorotea falleció en 1967. Gracias por ver el video sobre la princesa Luisa de Bélgica. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les pareció su vida aquí abajo, en los comentarios, y si tienen alguna sugerencia, también déjenla aquí abajo en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan activadas las notificaciones para recibir mis videos al momento. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.